fármacos que actúan en el sistema cardiovascular. En los fármacos que actúan en el sistema cardiovascular es muy importante el eje de renina-angiotensina-aldosterona. Yo se los he venido diciendo que para mí este es el eje más importante de todo el sistema cardiovascular. Por ende, ustedes tienen que nuevamente afirmar el concepto y tener claro cuáles son las 5 funciones que hace este eje. Y dentro de esas funciones que hace este eje nos vamos al endotelio. ¿Por qué? Porque este eje actúa directamente en los receptores de endotelina 1 y receptores de endotelina 2, que estos receptores van a estimular la vasoconstricción. Y vemos que estos receptores también tienen su enemigo, que es el AMP cíclico y el GMP. ¿Por qué? Porque si yo me voy por la vía de la endotelina, voy a producir que el NAD se convierta en peróxido de hidrógeno y esto estimule la contracción por la entrada de calcio a la célula. Pero si por el otro extremo, en vez de activar el receptor de endotelina 1, se activa la vía de la ciclooxigenasa de tromboxano A2 de prostaglandinas, esto va a llevar a que mi paciente libere, en vez de endotelina 1, libere óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un potente vasodilatador y va a permitir que el AMP cíclico se convierta en GMP y conlleve a relajación. Entonces, cuando yo quiero hablar de un medicamento en esta patología, cuando yo aborde el sistema cardiovascular, tengo que hablar en medicamentos que me eviten el daño endotelial o que me controlen o me estimulen el óxido nítrico, que son los nitratos endovenosos. El primero son los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Son los primeros datos importantes de este eje. Pero vemos que a nivel de eso hay cantidad de medicamentos que actúan. Los bloqueantes simpáticos, que son los beta bloqueantes, los bloqueantes adrenérgicos y simpáticos directos, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina y los antagonistas de la aldosterona. Los diuréticos, que reducen el sodio y la volemia y que depletan el potasio y que además de esto aumentan la producción de ácido úrico, son muy importantes porque son sus efectos secundarios a estas patologías siempre que tú des un diurético. ¿Ok? En cuanto a los simpaticolíticos, ellos van a tener un efecto importante que van a reducir la resistencia vascular pulmonar por inhibición del gasto cardíaco y aumento de el éxtasis venosos. Aquí vamos a encontrar que tienen selectividad por receptores beta y pacientes con asma, EPOC o diabetes mellitus tienen sus limitaciones. En cuanto a los vasodilatadores directos, encontramos son los medicamentos que relajan la musculatura, reducen la resistencia vascular y se dan en momentos de crisis o urgencia, como la nitroglicerina o el nitroprusiato endovenoso. En cuanto a los antihipertensivos, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio. Estos van a reducir la resistencia vascular periférica y el reporte de esto es que va a tener una estimulación adrenérgica, el cual va a ser prolongada o no prolongada y por ende se divide en los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. En cuanto a los dihidropiridínicos, encontramos el diltiazem y el verapamilo. Estos, como tienen un efecto directo, estos van a producir un efecto inotrópico negativo si se bloquean. Tenemos los IECAs y tenemos otros medicamentos, el cual, como los IECAs beta bloqueantes, el cual hay un problema con estos medicamentos que pueden producir nefropatía o en pacientes con diabetes hay que evitarlos porque puede generar más hiperglicemia. Entonces, los diuréticos, como los tiazidas, como la hidroclorotiazida, el ejemplo de eso, los diuréticos de asas como la furosemida, recordarles que la furosemida tiene una dosis techo de 600 miligramos y que la dosis diferenciar entre infusión versus bolo no hay una diferencia significativa. El otro son los ahorradores de potasio como la espironolactona, que tiene su indicación exclusiva en pacientes que tengan falla cardíaca con fracción de eyección deprimida. Y vemos los simpaticolíticos de acción central como la metildopa o la clonidina, que son medicamentos que actúan a nivel central, tienen sus indicaciones precisas. Tenemos los bloqueadores ganglionares anticolinérgicos, pero tienen muchos efectos tóxicos. Tenemos los bloqueadores neuronales adrenérgicos como la reserpina, que tampoco la tenemos en el mercado, y tenemos antagonistas de los receptores beta adrenérgicos, que son el propanolol, el metoprolol, atenolol y otros beta bloqueantes. Y tenemos los
antagonistas de los receptores alfa-1 adrenérgicos, y el ejemplo de esto va a ser la prazosina. En cuanto a los vasodilatadores, tenemos vasodilatadores arteriales que bajan la presión inmediatamente y rápida, como la hidralazina, el minoxidil, que actúan y se dan en crisis. Los dilatadores arteriales y venosos, como el nitroprusiato y la nitroglicerina. Beta bloqueadores de los canales de calcio, como el verapamilo, el diltiazem, el nifedipino o el amlodipino. En cuanto a otros antihipertensivos que tenemos, son los IECA. Nuevamente recordarlos: el captopril, enalapril, el ranpril, el fosinopril, el quinapril. Tenemos los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como el losartán, valsartán, telmisartán, irbesartán o el candesartán. Entonces, toda esta combinación de medicamentos, tanto los diuréticos, actúan y son importantes, y se los menciono porque las alteraciones electrocardiográficas se van a ver por estos medicamentos. Tanto los diuréticos porque disminuyen el potasio o aumentan el potasio, los betabloqueantes del calcio, los vasodilatadores, los simpaticolíticos, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o los inhibidores de IECA, todos son importantes porque esto va a generar manifestaciones sistémicas y que realmente impactan en mortalidad en nuestros pacientes. Podemos decir nosotros que frente a esta combinación de medicamentos, aquí les traigo la dosis para que ustedes la tengan en cuanto a la biodisponibilidad del medicamento. En cuanto al amlodipino, podemos decir que el tiempo de vida media plasmática es de 35 horas. Por eso el enalapril se da una vez al día. El metoprolol, la vida media en promedio es de 7 horas. Por eso se puede dar cada 8 horas. El captopril, la vida media es de 2.2 horas. La hidroclorotiazida, la vida media es de 12 horas. En cuanto a los losartán, la vida media es de 4 horas. La metildopa, la vida media es de 2 horas. La prazosina, la vida media es de 3 a 4 horas. El verapamilo, la vida media es de 4 a 6 horas. Y la clonidina, la vida media es de 8 a 12 horas. Y vemos del otro lado la biodisponibilidad del medicamento. Dosis promedio que se hacen en adultos que están indicados para que la sepan también, para que no se pasen de esos rangos. En cuanto a la hidroclorotiazida, la dosis es de 25 miligramos al día. La tableta viene de 25 miligramos. En cuanto a la furosemida, la dosis es de 20 a 80 miligramos al día. Recordarles que la dosis techo es de 600 miligramos y la tableta viene de 40 miligramos y la ampolla viene de 20 miligramos en 2 mililitros. En cuanto a la espironolactona, podemos decir que viene de 25 a 100 miligramos al día y la tableta la hay de 25 y de 100 miligramos. En cuanto a los calcio antagonistas, como el verapamilo, la dosis es de 80 a 240 miligramos al día y la tableta viene de 80 a 120 miligramos. El amlodipino, la dosis es de 5 a 10 miligramos días y la tableta es de 5 y de 10 miligramos. El nifedipino, la dosis es de 10 a 60 miligramos al día. Esto es gradual y la tableta viene de 10 y de 30 miligramos al día. En cuanto a los simpaticolíticos, como la clonidina, la dosis va de 100 a 600 picogramos día y la tableta viene de 150 picogramos. ¿Ok? En cuanto al propanolol, la dosis es de 80 a 240 miligramos al día y la tableta es de 40 a 80 miligramos. En cuanto al metropolol, la dosis es de 100 a 400 miligramos al día y la tableta es de 50 a 100 miligramos. En cuanto a la prazosina, la tableta es de 1 a 3 miligramos día la dosis y la tableta viene de 1, de 2 y de 5 miligramos. Recordarles que la prazosina, si tú no das una dosis de carga de 0.25, o sea, media tableta antes de iniciarla, puede producir en el paciente ortostatismo. Por eso es importante siempre dar media tableta antes de iniciar la prazosina y la dosis máxima de la prazosina es de 20 miligramos al día. En cuanto a los inhibidores de la IECA, encontramos el captopril, el cual la dosis es de 50 a 100 miligramos día y la tableta es de 25 a 50 miligramos. En cuanto al enalapril, la dosis es de 10 a 40 miligramos al día y la dosis en insuficiencia cardíaca es de 2.5 aproximadamente y la tableta viene de 5 a 20 miligramos. En cuanto a los ARA2, la dosis, el losartán, es de 50 a 100 miligramos al día y dice que en pacientes, dice que la dosis máxima puede ser hasta 150 miligramos dependiendo de unas situaciones patológicas y la tableta es de 50 miligramos al día.
En cuanto al Valsartán, la dosis de 40 a 160 miligramos al día y la tableta es de 40, 80 y 160 miligramos. Recordarles que estos medicamentos en pacientes con rata de filtración menor de 30 no se pueden dar, en embarazadas no se pueden dar y pacientes que tengan gota también hay que disminuir su uso. Ahora, aquí les traigo un cuadro de cómo iniciar ustedes los antihipertensivos en estos pacientes con alteración de la fisiología cardiovascular. Un ejemplo, pacientes lactantes, primer medicamento que se den a lactancia antes de terminar el embarazo es la alfametildopa. Si no mejora la presión, nifedipino. Si no, pasamos acá a betabloqueantes. Si no está la opción del betabloqueantes, nos pasamos a IECA, clonidina y por último prazosin. Y un paciente adulto normal, el eslabón para dar de medicamentos primero son IECA o ARA2, luego diuréticos, tercero betabloqueantes, luego calcio antagonista, luego clonidina, luego prazosin y por última opción minoxidil en el paciente. Aquí les doy un resumen sobre algunas enfermedades y la importancia de los antihipertensivos. Un ejemplo, diuréticos indicados en falla cardíaca, hipertensión sistólica y contraindicados en gota. Efectos secundarios, hipocalcemia, hiperuricemia, intolerancia a la glucosa, hiponatremia, hiperlipidemia e impotencia. En cuanto a los betabloqueantes, es importante que está indicado en pacientes con angina y falla cardíaca y contraindicado en pacientes con asma o EPOC. En cuanto a los inhibidores de la ECA, están indicados en falla cardíaca y contraindicados en embarazo, estenosis renal o hipercalcemia o hipercalemia. Pacientes con ARA2, igual, embarazo, estenosis renal, hipercalemia, y los betabloqueantes alfa en pacientes con hipotensión ortostática están contraindicados. Todo esto es importante porque realmente la medicina y la relación que hay con la fisiología cardíaca y con el electrocardiograma es muy importante que ustedes tengan esto claro, porque dosis bajas de estos medicamentos altas pueden también tener trastornos electrocardiográficos. Por eso le he dedicado un tiempo en estas fases iniciales a conocer todos estos conceptos. En 1950, la hipótesis del Dr. Raymond hace sobre el efecto de las catecolaminas y la importancia que tenía con los receptores. Por esto, el Dr. James Brandt, creador del propanolol, hace énfasis en el concepto de los betabloqueantes. Y desde 1950 dijeron que los betabloqueantes son la clave en el paciente con trastornos de la fisiología cardiovascular. Entonces, los betabloqueantes tienen dos condiciones. Son no selectivos o selectivos. En cuanto a los no selectivos, aumentan la resistencia de la vía aérea, producen infiltrado pulmonar migratorio. Pero los selectivos tienen otras características también. Miren algo importante que hay entre los dos. Los no selectivos y los selectivos tienen unas manifestaciones típicas que van a depender dependiendo de la dosis. Y los efectos adversos, como ya se los había mencionado en la vía aérea, pues quiere decir que pacientes con asma, EPOC, hipotensión, bradicardio, insuficiencia cardíaca no se puede dar. Por eso han establecido una clasificación en cuanto a los no selectivos y los selectivos. Y en esta tabla es muy importante porque hacen la clasificación de los calcioantagonistas. Un ejemplo, aquí podemos observar nosotros los calcioantagonistas que se dividen en efecto beta 1 y beta 2, beta 1 solos y beta 1 y alfa 1. Unos son selectivos, los otros son no selectivos y vemos que dentro de esta clasificación es muy importante recordarles que, como ya se les había mencionado, los efectos beta 1, beta 2 y beta 3. En cuanto a los que tienen efecto beta 1 y beta 2, el cual no son no selectivos, encontramos el propanolol, el timolol, el nadolol. En cuanto a los medicamentos que tienen efecto selectivo, encontramos el bisoprolol, beta 1 propio, el esmolol, el metoprolol y el nemibolol. Y aquellos que tienen efecto beta 1, pero también tienen efecto alfa 1, encontramos el labetalol y el carvedilol. Entonces, los no selectivos son beta 1 y beta 2 y los selectivos son los beta 1. En cuanto a ese efecto, podemos decir que los no selectivos, algunos tienen el efecto ACI. ¿Y qué es el concepto del efecto ACI? El efecto ACI hace referencia a la actividad sincopático-mimética intrínseca del betabloqueante. ¿Qué es eso, doctor? Existen betabloqueantes que te suben la frecuencia cardíaca
y existen betabloqueantes que te disminuyen la frecuencia cardíaca. Y por eso yo quiero ustedes que tengan esto claro, porque cuando les hable de arritmias y taquiarritmias, ya saben qué le van a dar. En cuanto a ese efecto ASI, los no selectivos, hay unos que no lo tienen, como el propanolol o el timolol no lo tienen. Y en cuanto a los que sí lo tienen, no selectivos, encontramos uno de esos que es el prenolol. En cuanto a los selectivos que no tienen efecto ASI, encontramos el bisoprolol y el metoprolol. Pero el que sí tiene el efecto ASI, encontramos el celiprol o el practoprol, ¿ok? Y en cuanto a la actividad de los bloqueantes alfa, como el labetalol o el carvedilol, no tienen efecto ASI. Así que el que más efecto ASI tiene se llama el nebivolol. Así que no se les olvide nunca que de los medicamentos que más efecto selectivo tiene efecto ASI es el nebivolol. En esta tabla demostró un ensayo autorizado clínico sobre la importancia que tiene el uso de betabloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca. Miren la serie de casos que hay antiguos que nos dicen que pacientes con insuficiencia cardíaca sí o sí se debe dar estos medicamentos. Pero estos medicamentos tienen un efecto secundario, que es la broncoconstricción inducida. Y esto nos lleva a que pacientes asmáticos no hagan esto. Entonces los receptores beta-2 adrenérgicos van a aumentar el monofosfato de adenosina. Y al aumentar el monofosfato de adenosina, esto genera automáticamente que se active el receptor M2 colinérgico, y ese receptor M2 colinérgico va a llevar a que estimule más el monofosfato, y ese monofosfato de adenosina tiene un efecto constrictor y va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Esto quiere decir que frente a todo lo que hemos hablado, ¿qué nos ha dicho la medicina? Que pacientes con asma o pacientes con EPOC no se pueda utilizar betabloqueante. ¿Sí o no? Eso es lo que nos han dicho. Entonces, y que si vas a utilizar, trata de dar los que tienen un efecto alfa. O sea, carvedilol lo puedes utilizar como opción, pero vamos a ver qué ocurre, porque hay un problema. La mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen EPOC. La mayoría de pacientes con cardiopatía o tienen EPOC o tienen asma. Todo esto nos lleva a que el 33% de la población tiene la combinación de esas patologías. Pero aquí, en este taller, también quise dejarles claro que esa afirmación de que no se pueden dar realmente, esto es falso. ¿Por qué? Porque me coloqué en la tarea de mostrarles todos los estudios, en todas las revistas, el estudio, la intervención y el resultado, y todas nos dicen que el bisoprolol en pacientes con asma y EPOC se puede utilizar sin ningún problema. Pero también demostró que los betabloqueantes cardioselectivos no redujeron la función respiratoria. O sea que sin ningún problema se puede dar. Miren, eso fue estudio del 2009. Estudio del 2010 demostró que los betabloqueantes no encuentran un efecto respiratorio adverso a corto plazo. En el 2016, los betabloqueantes en exacerbaciones no hubo diferencia en la mortalidad. En el 2016, la supervivencia en tener pacientes con EPOC y asma y tener betabloqueantes no impactó. Y en el 2017, el carvedilol y el bisoprolol redujo el riesgo de muerte en pacientes con asma y EPOC. ¿Qué les quiero decir? O sea que sin ningún problema tú puedes utilizar betabloqueantes en pacientes con asma y EPOC. Los otros medicamentos, ya para terminar, son los endovenosos. En cuanto a los endovenosos, encontramos la nitroglicerina, que es exclusivo en edema agudo de pulmón, el abetalol, que es exclusivo en pacientes neurológicos, el nitroprusiato, que es exclusivo en pacientes con aneurisma. Recordarles que la dosis del nitroprusiato es de 0.25 a 10 microgramos kilo minuto, que la dosis de la nitroglicerina es de 5 a 200 microgramos por minuto, y que la dosis del abetalol es de 20 a 80 miligramos en bolo y se utiliza en dosis de rescate o en infusión. Recordarles que este libro, el libro de Goodman, es clave, por el cual saqué la información que les he dado, y esos libros nos deja claro que también es importante ustedes conocer otros medicamentos que tienen un efecto adrenérgico, que son los agonistas adrenérgicos endovenosos. Dentro de estos encontramos los selectivos como la fenilefrina, o la dobutamina, o los no selectivos como la epinefrina. Y estos medicamentos son los famosos vasoconstrictores que podemos utilizar. Entonces, nos ha demostrado
que medicamentos endovenosos como la butamina aumenta el gasto cardíaco y aumenta el volumen sistólico, produciendo un patrón hiperdinámico. O sea que este medicamento, la dobutamina, tiene un problema, que pacientes que tienen arritmias lo puede llevar a más arritmias. Entonces, ojo con este medicamento y la asociación con arritmias. La mirrinona tiene un efecto importante pulmonar, disminuir la resistencia pulmonar, pero también tiene un efecto adrenérgico, sube la frecuencia cardíaca. Entonces, de los medicamentos endovenosos vasopresores encontramos que la dobutamina, el mirrinone aumentan el gasto cardíaco, que la norepinefrina y la fenilefrina aumentan la resistencia, igual que la vasopresina. Entonces, podemos decir a través de estos conceptos que podemos utilizar nosotros sin ningún problema la norepinefrina en un paciente que tenga un evento arritmogénico, sin ningún problema. Recordarles que la norepinefrina viene en ampolla de 4 miligramos y se utiliza en casos de hipotensión y sepsis, y la dosis recomendada de la norepinefrina es de 0.05 a 1.2 microgramos kilogramo minuto. Y el segundo vasopresor por excelencia se llama la vasopresina, ¿ok? Vemos que la presión arterial media es importante y que la presión diastólica, a través de este estudio, demostró que un paciente que me llegue al servicio de urgencia con una presión diastólica menor de 50 milímetros de mercurio, sin ningún problema tú le puedes dar a este paciente norepinefrina porque el tono vascular está aumentado. Doctor, ¿se puede pasar un vasopresor por vía periférica? Sin ningún problema. ¿Cuáles son las indicaciones? Que sea un abocal de 18 a 20, nunca en la muñeca o en el dorso o la mano, y siempre hay que vigilar a mi paciente cada 12 horas. Ojo, nunca en la muñeca, y si vas a utilizar, utiliza un abocal 18 a 20 y que sea una basílica o una yugular. Así que recordarles, la norepinefrina es un medicamento que no tiene efectos importantes a nivel cardíaco y sus principales efectos son vasculares periféricos. La adrenalina es el medicamento por elección en paros cardíacos y es el medicamento que más produce efecto inotrópico positivo, ¿ok? La fenilefrina también produce un efecto positivo a nivel adrenérgico, entonces son medicamentos que en situaciones de arritmias hay que limitar su uso. En cuanto a la dopamina, también es importante recordarles que la dopamina, la ampolla viene de 200 miligramos en 5 mililitros y situaciones como la bradicardia e hipotensión pueden llevar a que mi paciente sea el medicamento de elección. Así que la dopamina es un buen medicamento para tratar de subir la frecuencia cardíaca y pacientes que estén hipotensos también utilizarla. Pero hay estudios que han demostrado que esto ha tenido poca utilidad y hay más reacciones adversas que beneficiosas en cuanto a la dopamina, ¿ok? Entonces, recordarles que todos estos medicamentos son importantes y que la aplicación clínica de estos es múltiple. Al tener múltiple la aplicación clínica de todos estos medicamentos, nosotros tenemos que llevar a considerar que nos toca saber utilizar estos medicamentos en el sistema, en el paciente en urgencia o en el paciente en unidad de cuidado intensivo. Porque todos estos medicamentos, si uno los sabe utilizar o no los sabe utilizar, va a generar alteraciones electrocardiográficas. Y esas alteraciones electrocardiográficas, como los efectos que hace la dobutamina o el mirrinone, van a producir que mi paciente tenga disarritmias, y ese es el problema de todos estos medicamentos para aplicarlos en el electrocardiograma. Es muy importante que ustedes sepan hacer el cálculo de estos medicamentos. Es muy importante que ustedes sepan la dosis, que es en microgramos kilo minuto, para poder calcular y hacer énfasis en eso. Recordarles que hay una fórmula que se llama el KM, que es la fórmula de constante de dilución, que no es más que soluto entre solvente. 1 miligramo equivale a 1000 microgramos y 1 hora tiene 60 minutos. Con esta condición podemos hacer unos pasos para evaluar, para mirar si nosotros la conversión de esto. Un ejemplo, yo veo que mi paciente tiene la noradrenalina a 4 miligramos en 250. ¿Qué hago? Simplemente veo la concentración de la bolsa que me dice 2 ampollas, o sea 8 miligramos, lo multiplico por 1000 y me da 8000 microgramos. Con 250 lo multiplico por 60 y me da 15000 minutos en cc. Divido esos dos valores y me da la constante de dilución de la noradrenalina, que es 0.53 microgramos. Ahora, el segundo paso son dos fórmulas.
una fórmula que es para calcular la dosis, que es el km por volumen de perfusión entre el peso, y la otra fórmula que es el volumen de perfusión, que es igual a la dosis por el peso entre la constante de dilución. Esos son los ejemplos característicos. Ahora, para ti, este módulo 2 que les ha traído, yo les voy a colocar un caso que vamos a desarrollarlos en el live. Y ese caso va a ser aplicado en este paciente. Tengo un paciente con shock séptico de 45 años, en mal estado general, que tiene 70 kilos, está con noradrenalina. Yo necesito que ustedes me digan, pesa 70 kilos y está pasando la norepinefrina a 20 cc. Entonces, su tarea es que me digan cuánto es la dosis de la noradrenalina con esa fórmula que les enseñé, por qué le colocan noradrenalina y por qué no dopamina, y cuáles son los efectos que tiene esto a nivel de la fisiología cardiovascular, porque si ustedes saben esos efectos, pueden tenerlos claros en el momento de interpretar un electrocardiograma. Y recordarles, simplemente tienen que saberse la constante de dilución de los medicamentos para hacer los cálculos. Y aquí les estoy dejando una lista con todos los cálculos de dilución de todos los medicamentos que se utilizan casi siempre. Entonces, conclusión de este módulo. Es muy importante conocer el sistema vectorial, es muy importante saber qué medicamentos actúan